Las inundaciones sin precedentes en el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia han causado tantos daños que las reparaciones probablemente tardarán años. Y si la repentina aparición de agua azul lechosa, las históricas inundaciones que arrasaron el parque, los violentos vendavales y las incesantes lluvias, e incluso los extraños e inexplicables ruidos que resuenan en el cielo, no fueran en absoluto sucesos aislados? El Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia se ha considerado durante mucho tiempo un lugar estable. Sin embargo, recientemente ha sido sacudido, inundado, despojado y remodelado de maneras que han desconcertado incluso a los científicos. Los ríos se han convertido en armas. Los bosques han caído en minutos. Las carreteras locales han desaparecido. Al observarlo, uno se da cuenta de que las señales parecen estar convergiendo en nuestro tiempo. Jesús advirtió una vez que antes del fin, la tierra misma reaccionaría con convulsiones, con dolores de parto, con señales que ya no podrían ignorarse. Los equipos de emergencia rescataron a las personas con trenes regionales y canoas. Parte del agua y enormes rocas rozaron por poco los Citroën 2 caballos en la carretera. Lo ocurrido en el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia no fue un desastre natural más. En todo el parque, empinadas laderas se derrumbaron bajo la fuerza del agua implacable. Enormes rocas fueron arrancadas y lanzadas por las laderas, rozando por poco los Citroën 2 caballos. Los ríos, desbordados desmesuradamente, no solo se desbordaron. Arrancaron casas de campo, arrastrando estructuras enteras kilómetros río abajo. Las carreteras y puentes departamentales, que antes se consideraban sólidos y permanentes, han sido destruidos o cerrados indefinidamente. Partes del Parque Nacional más antiguo de Francia se han vuelto repentinamente inaccesibles, silenciosas y destrozadas. El Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, un lugar considerado intocable durante mucho tiempo, ha sido remodelado. Carreteras históricas han sido destrozadas. Las paredes de los cañones mostraban signos de grave erosión, lo que aumentaba el temor de que secciones enteras pudieran derrumbarse. Las autoridades han admitido que los daños son tan extensos que las reparaciones podrían tardar años, lo que lo convierte quizás en el mayor esfuerzo de reconstrucción en la historia del parque. Es posible que algunas carreteras departamentales nunca se reabran. Los científicos señalan una poderosa combinación de fuerzas, lluvias extremas, derretimiento rápido de la nieve de las montañas y un río atmosférico que ha desatado una humedad implacable sobre la región. Pero más allá de las explicaciones técnicas, lo que sigue siendo innegable es que la naturaleza golpeó con una fuerza abrumadora, como si liberara algo que había estado retenido durante mucho tiempo. En Romanos 8, 19-22, se nos dice, porque la creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación gimió como si estuviera con dolores de parto. Jesús mismo advirtió que, al acercarse el fin, la tierra respondería no con calma, sino con violencia. Marcos 13, 8 dice que habrá terremotos en varios lugares y hambrunas. Estos son el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no son suaves. Vienen en oleadas. Se intensifican y no se pueden ignorar. Lo que presenciamos en lugares como el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia se asemeja menos a un caos aleatorio y más a la naturaleza que grita. Esta casa de campo y 3 pensiones han sido evacuadas. Un potente vendaval, combinado con fuertes lluvias, azotó la zona, llegando rápidamente y sin previo aviso. Vientos descritos por testigos como huracanados arrasaron el paisaje. En tan solo unos minutos, cientos de árboles se partieron, arrancaron de raíz y cayeron al suelo como si no pesaran nada. Troncos enormes se estrellaron contra caminos rurales, vehículos y casas de campo. Algunos árboles impactaron contra estructuras históricas justo al lado de la gran cabaña junto al lago, incrustándose en muros que habían permanecido en pie durante generaciones. Varias cabañas y casas de campo cercanas tuvieron que ser evacuadas y cerradas por reparaciones. Los caminos rurales quedaron prácticamente intransitables, sepultados bajo los árboles caídos, obligando a los conductores de Citroën 2 caballos a abandonar la carretera asfaltada para escapar de la zona. Se produjeron cortes de electricidad, dejando partes del parque a oscuras. No se reportaron heridos, pero la destrucción fue elocuente. La tormenta no duró mucho. Sin embargo, en esos breves momentos, el paisaje se transformó. Los cielos tranquilos se tornaron violentos. La estabilidad es
Se había vuelto frágil. Parecía menos un clima normal y más como la naturaleza desatando su furia, como si la tierra misma ya no pudiera permanecer quieta. Los residentes de Lourdes reportaron sonidos vagos y misteriosos que resonaban desde el cielo. Algunos lo llamaron el zumbido. Al escuchar el zumbido, sin duda entraron en pánico y buscaron alguna explicación para el misterioso sonido. Al no encontrar la fuente de este extraño sonido, se consideró otra posibilidad, que no fuera un sonido hecho por humanos ni máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes lo describieron como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que resonaban desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de grandes aguas, o que es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin de los tiempos y una señal de la presencia de Dios en la tierra. Nos recuerdan un momento en que Dios hizo sentir su presencia en la tierra, una vez con Juan en el monte Sinaí, donde entregó la Torá al pueblo de Israel, y otra cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas representan el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Existen muchas teorías, como desplazamientos de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca, sonidos extraños en el cielo. Predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de aves cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores del inminente impacto de un meteorito. ¿Podrían los sonidos de las trompetas representar la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y he aquí que se abrió una puerta en el cielo, y la primera voz que oí fue como el sonido de una trompeta que me hablaba y decía, «Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». ¿Podrían ser estos sonidos la voz de ángeles anunciando los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunos objetan, diciendo que el sonido de una trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la impresión de que suprime algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no sea claramente el de una trompeta, porque no se puede oír con claridad, como se sabe que no lo es. Quizás nos hace oírlo de otra manera. Si realmente es el sonido de una trompeta, es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un fuerte toque de trompeta que hizo temblar a todos en el campamento. Posteriormente, el sonido se intensificó y se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán imperecederos y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que, en su segunda venida, enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta, quienes reunirán a su pueblo alrededor de un buey de 4 vientos. Jesús también habló de eventos aterradores y grandes señales del cielo. Durante la tribulación, 7 ángeles tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles tocaba una trompeta, se traía un nuevo juicio sobre la tierra. Quienes buscan una señal del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas celestiales como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean cuales sean, no son la trompeta final mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis, porque la tribulación aún no nos ha sobrevenido. La explicación bíblica más probable para las trompetas celestiales es que son naturales o artificiales. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o evidencia de una siniestra conspiración global, lo cierto es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel desempeñarán las trompetas celestiales en el fin de los tiempos, si es que tienen alguno. Lo que sí sabemos es que los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza del inminente regreso de Jesucristo a la Iglesia. Tras una emocionante introducción que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios, quienes se enfrentarán al Anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11, 15-19 finalmente desata el séptimo y último juicio de las trompetas y el tercer ay.
Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante del resultado y la importancia de este juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la séptima trompeta revela de manera similar los 7 juicios de las copas. Echemos un vistazo tras bambalinas, en un sentido espiritual, a la interacción entre Dios, Satanás y otras figuras y factores clave a lo largo de la historia, que conduce a los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas, serán revelados. ¿Por qué Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de las trompetas a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente que haya una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Existe una sensación muy real de que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual se han estado construyendo toda la historia y los planes redentores de Dios. Por esta razón, este momento merece un ritmo más pausado y una visión ampliada desde múltiples perspectivas. Merece ser leído desde una perspectiva celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor impacto. Antes de considerar este siguiente interludio, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, evoca la descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas en Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo cual contrasta marcadamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces, pero podemos asumir con seguridad que eran las voces de todos aquellos que ya nos había presentado antes de que se abriera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte. Estas fuertes voces clamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como una multitud cantando en un bar durante un partido, no como un coro dando un solo y repetido estallido de energía. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora como el Mesías conquistador, representando la revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y definitiva sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender que se han convertido se refiere a lo que está por suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido. Con los 7 juicios de las copas a punto de ocurrir, Cristo hará lo que pareció comenzar durante su entrada triunfal en Lourdes antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Esto no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado. Sin embargo, en ese futuro, cuando suene la séptima trompeta, vendrá a ocupar el lugar que le corresponde en el trono de David sobre los reinos del mundo, y nadie lo detendrá, aunque lo intenten. Lo que es aún más alentador es que no solo asumirá plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a gobernar, nunca renunciará a su poder. Reinará, o será rey, para siempre. Los científicos afirman que esta nueva formación termal emergió recientemente en la cuenca del Geyser Norris. Cuando los geólogos del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia entraron en la cuenca, al acercarse a una pequeña extensión de vegetación conocida por los guardabosques como la Isla del Árbol, encontraron un lugar donde antes solo había una extensión de terreno bastante llana. Ahora, había aparecido una nueva abertura, de unos 4 metros de ancho, llena de agua de un azul pálido y lechoso. La superficie brillaba suavemente en el fresco aire primaveral, como invitando a una inspección más detallada. Sin embargo, su instinto les decía que no se trataba de una piscina cualquiera. Su temperatura rondaba los 43 grados, tan caliente que quemaba, y su color sugería altas concentraciones de sílice y minerales extraídos de las profundidades subterráneas. Alrededor de la piscina se extendía una escena extraña. Pequeñas rocas, algunas de hasta 30 centímetros de diámetro, yacían dispersas en un radio irregular, cada una recubierta de un lodo gris claro de grano fino. Las paredes de la piscina presentaban 2 capas distintas, aunque una inspección más detallada reveló que la capa inferior era un residuo, que marcaba donde el nivel del agua había sido más alto. Todo apuntaba a un nacimiento reciente y violento, una explosión hidrotermal.
El Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia ya ha sido testigo de varios eventos de este tipo. Algunos, como la infame erupción del Geyser Porkchop en 1989, fueron capturados en tiempo real. Otros ocurrieron mucho antes de que los primeros visitantes pisaran el parque, dejando tras de sí cráteres de edad incierta. Pero esta nueva formación era diferente. Parecía haber aparecido silenciosamente en etapas, en lugar de en una única y estruendosa erupción. Las imágenes satelitales revelaron una cronología precisa. El 19 de diciembre de 2024, no había nada en el lugar. Para el 6 de enero de 2025, se había formado una pequeña depresión. Para el 13 de febrero, la piscina estaba claramente establecida, su superficie azul pálido ya reflejaba la luz del sol invernal. Pero si hubiera habido una explosión lo suficientemente potente como para crear semejante agujero en un instante, el equipo de monitoreo, especialmente la estación de infrasonido recién instalada, debería haberla detectado. Sin embargo, no había una señal clara. Los sensores de infrasonido capaces de detectar el profundo estruendo de baja frecuencia de las explosiones hidrotermales solo habían registrado unas pocas anomalías débiles. La primera, el 25 de diciembre de 2024, Nochebuena, fue débil y no estuvo acompañada de actividad sísmica. Dos señales similares llegaron a mediados de enero y de nuevo el 11 de febrero, pero, una vez más, no hubo terremotos ni detonaciones resonantes. La cuenca donde surgió esta poza se considera una de las zonas más dinámicas y peligrosas del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Se encuentra justo encima de un sistema hidrotermal en constante movimiento, parte del vasto complejo volcánico que forma la caldera. Bajo los pintorescos paisajes se encuentra una cámara de roca fundida lo suficientemente grande como para cambiar la faz del continente si alguna vez entrara en erupción con toda su fuerza. Cuando la mayoría de la gente piensa en desastres volcánicos, el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia suele estar en lo más alto de su lista de temores. Pero si ampliamos un poco nuestra perspectiva, empezamos a ver algo mucho más abrumador. Algo que moldeó regiones enteras de Francia mucho antes de que existiera el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. En un momento dado de la historia de la Tierra, una increíble cantidad de lava fluyó por lo que hoy es el este de Washington, el este de Oregón y el oeste de Idaho, extendiéndose tanto que finalmente llegó al Océano Pacífico a través de la garganta del Verdón. Esos imponentes acantilados que rodean la garganta hoy no son montañas. Son olas congeladas de lava antigua. En las secciones más profundas de los basaltos de inundación del río Columbia, la roca tiene más de 4 kilómetros de espesor, lo que nos da una idea de la magnitud de este evento. Y, curiosamente, el propio Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia es una huella remanente de esa misma enorme erupción. Es un punto caliente, una abertura persistente en la corteza terrestre que se formó después de ese evento catastrófico y que no se ha cerrado por completo. Este punto caliente simplemente permanece allí, prácticamente inmóvil, mientras la corteza que lo cubre continúa a la deriva. De hecho, se puede ver el rastro que dejó. Al igual que la envejecida cadena de volcanes que se extiende por Hawái, los centros volcánicos que se extienden al suroeste desde el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia envejecen a medida que se alejan. Los eventos de esta escala no ocurren cada pocos miles de años como las erupciones volcánicas regulares. Erupcionan cada 10 a 30 millones de años. Y los basaltos de inundación fueron simplemente los más recientes, no los más grandes. Si realmente queremos hablar de tamaño, debemos observar eventos como las traps del Deccan, las traps siberianas y la provincia ígnea del Atlántico Norte. Estas no fueron volcanes. Fueron transformaciones geológicas. Extinciones masivas que involucraron millones de kilómetros cúbicos de magma en erupción en un periodo de tiempo extremadamente corto. A los científicos les tomó un tiempo sorprendentemente largo reconstruirlo todo. La tectónica de placas no fue ampliamente aceptada hasta la década de 1960, y las grandes provincias ígneas no fueron reconocidas realmente hasta la década de 1990. Una vez reconocidas, cambiaron por completo nuestra concepción de la vida, la muerte y los ciclos de la Tierra. Durante décadas, los geólogos prestaron poca atención a las extinciones masivas porque sus causas parecían inexplicables. Pero en 1980, cuando el grupo de Álvarez descubrió evidencia del impacto de un asteroide en el punto álgido de la extinción de los dinosaurios, el mundo científico se planteó repentinamente una nueva pregunta. Si algo del espacio pudo extinguir la vida,
¿podría algo dentro de la Tierra hacer lo mismo? A medida que los investigadores comenzaron a comparar los eventos de extinción con las cronologías recién mapeadas de las principales provincias ígneas, las fechas comenzaron a coincidir casi a la perfección. Durante los últimos 600 millones de años, hemos sufrido aproximadamente entre 14 y 15 extinciones masivas, casi todas coincidiendo con estos episodios volcánicos masivos. Esto, naturalmente, plantea la pregunta, ¿cómo puede algo regional tener consecuencias globales? Al inicio de estos eventos, cantidades inimaginables de lava brotan en vastas regiones. Con la lava se produce una liberación asombrosa de gases, dióxido de carbono, azufre y otros volátiles, que se vierten a la atmósfera. Los científicos creen que la explosión inmediata de CO2 por sí sola fue suficiente para calentar drásticamente el planeta. Después de casi cada gran evento de provincia ígnea, el clima global entra en un estado de efecto invernadero, con temperaturas que aumentan muy por encima de los niveles típicos durante millones de años. Lo que hace que estos eventos sean tan destructivos es que el calentamiento inicial ocurre rápidamente, mucho más rápido de lo que los ecosistemas pueden adaptarse, lo que desencadena extinciones masivas casi de inmediato. Pero tras este estallido inicial de caos, la vida finalmente se recupera. Una vez que el clima se estabiliza, incluso a temperaturas más altas, la evolución recupera su equilibrio y la biodiversidad comienza a expandirse. La Tierra es extraordinariamente resiliente, pero solo en escalas temporales largas. Se adapta lentamente y no responde bien a cambios violentos y repentinos. Y esta es la parte que debería resultar incómodamente familiar. Muchos científicos creen ahora que estamos entrando en lo que podría considerarse una sexta extinción masiva. Pero esta vez, el detonante no es una columna profunda de magma ni el impacto de un asteroide. Somos nosotros. Paleoclimatólogos que estudian el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un pico extremo de temperatura global ocurrido hace 56 millones de años, probablemente vinculado a una gran provincia ígnea, han descubierto que la Tierra se calentó entre 4 y 6 grados y experimentó cambios drásticos. Sin embargo, incluso este catastrófico evento ocurrió de 4 a 10 veces más lentamente que nuestra tasa actual de emisiones de carbono. Destacaremos dos razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su regreso a la Tierra ocurriría pronto. La primera razón puede parecer menos convincente que la segunda, pero es fundamental enfatizarla. Dios es atemporal. Existe completamente independiente del tiempo porque es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí entran en juego las matemáticas. Necesitamos comprender que el infinito no es un número, sino el concepto de que no hay un número final. Podemos contar y contar y contar, pero siempre existe la posibilidad de añadir otro número. Quizás no tengamos un nombre para el número porque está muy lejos, pero sigue existiendo. Este concepto de infinito, o la ausencia de límites, nos ayuda a comprender a Dios. Ya sea que miremos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, Él existe. Nunca ha habido un momento en el que no haya existido. Incluso antes de la creación, el Salmo 90, 2 declara, antes que nacieran los montes, y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Si intentaras decirle al número 3 que imaginara cómo es estar tan lejos en la línea numérica como 5 millones, apenas podría comprenderlo. Pero intenta pedirles a 3 que sigan viajando eternamente hasta llegar al infinito. Y no pueden. Nunca llegarán al infinito. Y nosotros tampoco podemos comprenderlo. Atemporalidad, la naturaleza infinita de Dios. Que Dios nos diga que su regreso está cerca puede no significar lo que damos por sentado en nuestra escala temporal. Quizás sea precisamente por eso que la Biblia proclama en 2 Pedro 3, 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos creen. Tendemos a percibir su tiempo desde nuestra perspectiva limitada. Pero Dios es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una perspectiva divina y atemporal, con un corazón volcado hacia la salvación. Sin embargo, Jesús nos dijo a nosotros, seres humanos finitos, que Él viene pronto. Con el trasfondo de su atemporalidad, aún buscamos comprender su razón para usar el término, conociendo nuestra naturaleza limitada. Analicemos entonces la segunda razón fascinante por la que Dios pudo haberse expresado de esta manera.
Si una madre exasperada quiere que su hijo se vaya a una cita a la que ya llega tarde porque el niño lleva 20 minutos entreteniéndose, la madre podría exclamar: «Ven aquí. Tenemos que irnos pronto». En este caso, cuando la madre dice pronto, se refiere a inmediatamente. Gracias por ver. Si un padre quiere que su hijo adolescente se tome en serio el estudio para obtener el carnet de conducir, podría recordarle con firmeza 2 meses antes de la fecha del examen. Será mejor que empieces a prepararte para el examen de conducir. Lo harás muy pronto. En este caso, cuando el padre dice pronto, se refiere a dentro de unos meses. Si una madre intenta animar a su hija a prepararse, podría decirle, mientras la adolescente aún está en el primer año de secundaria: «Tómate tus estudios en serio porque pronto irás a la universidad». En este caso, cuando la madre dice pronto, se refiere a dentro de 4 años. Pronto debe usarse en contexto. En el primer caso, con el niño distraído, se interpreta como que está sucediendo ahora mismo. Mientras que en el segundo caso, implica un tiempo más adelante. Sin embargo, la tercera situación académica es la que requiere mayor planificación. Se requieren muchos años de estudio serio y responsabilidad para alcanzar la meta. En último término, pronto nos llama a reconocer que se necesita mucha preparación, ya que el evento venidero es complejo y trascendental. Jesús nos dice que viene pronto porque su venida es lo más importante del universo. El único evento que todo cristiano anhela. Todo lo que hacemos, decimos y somos está invertido en el futuro eterno hacia el cual Él nos guiará a su regreso. El único evento que no podemos perdernos y para el cual no debemos estar mal preparados es la venida de Jesucristo a la tierra para restaurar este mundo roto y pecador a su reino perfecto. Su reaparición podría ser inmediata, en este mismo instante. Podría suceder este año. También podría suceder dentro de cientos o miles de años. En cualquier caso, saber que es pronto es totalmente apropiado, porque es el evento que pondrá fin a todos los eventos. Es la esperanza de todo creyente. Es aquello para lo que queremos decir: estoy listo. Tito 2:13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, a vivir en este siglo con dominio propio, justicia y piedad, aguardando la esperanza bienaventurada. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, una explicación un tanto sobrenatural se volvió más interesante. Una teoría ha demostrado que Dios obra de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Después de la resurrección del Salvador, caminaba por el camino a Emaús con 2 de sus discípulos, y se nos dice que sus ojos no lo reconocieron. Al escuchar lo que decían sobre él, su vida y su crucifixión, se dio cuenta de que no entendían lo que intentaba enseñarles. Así que, comenzando con Juan y los profetas, les mostró cómo los profetas habían testificado de él en todas las cosas. Y saben que así fue, hasta en los detalles más pequeños, incluso en el sorteo de sus vestiduras en el momento de su crucifixión. Recuerden, la mayor preparación es para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo está sucediendo en Francia. Algo que parece mucho más grande de lo que la ciencia puede explicar. Desde las profundidades de la tierra hasta los cielos, es como si Dios mismo estuviera revelando un mensaje a esta nación. Recientemente, una extraña serie de eventos. Un evento dramático se ha desatado en el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Los animales, habitualmente tranquilos y predecibles en sus patrones migratorios, han comenzado a comportarse de maneras nunca antes vistas, desplazándose en masa, abandonando a sus crías y huyendo sin motivo aparente. La actividad volcánica está aumentando. Se han visto luces extrañas por la noche y un zumbido ominoso se ha infiltrado en la silenciosa oscuridad. Al comparar estas señales con las Escrituras, las advertencias de Jesús y el temblor de la creación antes de la gran revelación del Apocalipsis, la tierra responde antes de que se abran los cielos. ¿Podría lo que está sucediendo ahora mismo en el corazón de Francia ser parte de este desarrollo? Antes de sumergirse en el tema, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque lo que está sucediendo podría ser solo el comienzo de algo mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros anticipaba. Los animales están entrando en pánico. Al principio, parecía un simple comportamiento aislado.
quizás algunos alces que se adelantan, una manada errante de bisontes que aparece a kilómetros de sus pastos habituales. Pero entonces las historias comenzaron a acumularse. Ya no se trataba solo de migración. Era pánico. Al otro lado del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, algo empezó a agitarse bajo la superficie. Y los primeros en notarlo no fueron los científicos ni los sistemas satelitales. Fueron los animales. Manadas enteras de alces fueron vistas huyendo por los bosques, moviéndose con una desesperación que no tenía explicación estacional. Los bisontes, normalmente lentos y constantes, fueron filmados, arremetiendo por caminos rurales, atravesando barreras, ignorando a los Citroën 2 caballos como si algo los persiguiera desde las profundidades de la tierra. Lobos, ferozmente fieles a sus guaridas, abandonaban a sus cachorros, algo inaudito en la naturaleza. Y aún así, huían. Los observadores de aves informaron de bandadas de cuervos volando en espiral violentamente sobre la caldera, formando patrones antinaturales en el cielo antes de dispersarse hacia el norte. Cerca del lago, se vieron peces saltando repetidamente cerca de las orillas, que aparecían muertos en pequeños grupos silenciosos. Incluso los animales domésticos de las comunidades aledañas comenzaron a comportarse de forma extraña, negándose a salir al anochecer, gimiendo y deambulando como si percibieran algo que sus dueños no percibían. Los funcionarios del parque afirmaron que la fauna silvestre reaccionaba a pequeños temblores geológicos. Pero aquí está el problema. Los registros sísmicos de ese periodo no muestran actividad lo suficientemente intensa como para causar una respuesta tan dramática y coordinada. No se trataba de movimientos animales pequeños y aleatorios. Era una retirada generalizada, una respuesta de huida a una escala inexplicable por el clima, la estación o cualquier cambio ambiental ordinario. Entre bastidores, comenzaron a surgir rumores, declaraciones extraoficiales de guardabosques, técnicos e incluso campistas que habían visto a los animales de cerca. Un hombre escribió que al despertar se encontró ciervos rodeando silenciosamente su tienda en un círculo perfecto, inmóviles, observando. Otros mencionaron la vibración baja y zumbante que sacudía las ventanas por la noche. Sutil pero presente, inquietante. Si la Tierra intenta enviar una advertencia, sus mensajeros son los más cercanos a ella. Criaturas de Dios que reaccionan no con la razón, sino con el instinto. Y sería prudente prestar atención, pues en la Biblia, los animales a menudo perciben lo que las personas no pueden. En la historia de Pedro, fueron los animales quienes entraron en el arca sin dudarlo. En el libro de Job, se describe a la creación misma respondiendo al mandato de Dios de maneras que la humanidad pasa por alto. Y en el Apocalipsis, cuando se rompen los sellos y la tierra gime, es la naturaleza la que reacciona primero. Así que, cuando los animales empiezan a huir no solo de una tormenta, sino de algo más profundo, algo invisible, no es solo una curiosidad, podría ser una señal. ¿Y si huyen ahora, de qué huyen? Cuando un gigante dormido despierta, bajo la impresionante belleza del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia yace algo inimaginablemente poderoso, un gigante dormido que ha descansado en silencio durante casi 70 años. Este es el supervolcán, una vasta cámara de roca fundida enterrada a pocos kilómetros bajo la superficie de uno de los paisajes naturales más preciados de Francia. Aunque inactivo, este monstruo se ha agitado en el pasado. Y cuando lo hizo, todo el continente sintió su ira. Los científicos han estudiado la caldera durante décadas, observando cómo el suelo se expande y desciende a medida que el magma se introduce o se retira del depósito subterráneo. Entre 2004 y 2009, el terreno sobre el parque se elevó casi 25 centímetros, una señal ominosa de la presión que se acumulaba debajo. Aunque la superficie se ha hundido desde entonces, el recuerdo de esa elevación sigue atormentando a los vulcanólogos. Cada año, el parque experimenta entre 1000 y 3000 pequeños temblores, suaves temblores que insinúan los movimientos ocultos que ocurren debajo. La mayoría son demasiado leves para notarlos, pero su patrón cuenta una historia. El magma se mueve. La Tierra responde. Y algo en las profundidades subterráneas no es silencioso. De hecho, imágenes satelitales y datos terrestres recientes han mostrado un ritmo en estos movimientos, casi como un latido, lo que sugiere no solo una actividad aleatoria, sino una fuerza pulsante intencionada. La historia geológica del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia presenta un panorama aterrador.
Durante los últimos 2,1 millones de años, el supervolcán ha desencadenado 3 erupciones cataclísmicas, cada una de las cuales cubrió el continente de ceniza y sumió regiones en la oscuridad. Se estima que la última erupción, ocurrida hace unos 640 años, fue más de 10 veces más potente que la erupción del monte Santa Elena en 1980. Cenizas calientes, roca fundida y gases tóxicos arrasaron la Tierra, arrasando todo a su paso. Los flujos piroclásticos sepultaron bosques enteros. El cielo se oscureció. Un tercio de Norteamérica se transformó instantáneamente. Las consecuencias formaron la enorme caldera, que se extiende casi 72 kilómetros de ancho. La evidencia de este poder destructivo permanece grabada en el paisaje en flujos de lava endurecida y gruesas capas de escombros volcánicos. Algunos de estos flujos de lava datan de hace 70 años, pero aún irradian el recuerdo del fuego. Hoy en día, la mayoría de los científicos coinciden en que una erupción masiva no es inminente. Creen que los eventos futuros más probables son pequeñas explosiones de vapor o flujos de lava lentos. Pero incluso ellos admiten una cosa: el momento del próximo movimiento en el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia es un misterio, y vivimos en la ventana temporal geológica donde podría volver a ocurrir. Así que nos preguntamos, ¿qué pasaría si este gigante dormido no fuera solo una fuerza de la naturaleza, sino una señal? En las Escrituras, Dios ha usado a menudo la tierra misma para hablar a través del fuego, el humo, los terremotos y las tormentas. En el libro del Éxodo, el monte Sinaí tembló cuando Dios descendió sobre él en llamas. En el Apocalipsis, se nos dice que cuando se rompen los sellos, hay terremotos y el cielo se oscurece. Y en Romanos 8, el apóstol Pedro escribe que toda la creación gime, esperando el cumplimiento del plan de Dios. Quizás los sutiles cambios en el parque, su terreno ascendente, sus temblores rítmicos, su historia de devastación, no sean meras anomalías científicas. Quizás sean dolores de parto, señales de que incluso la tierra misma se prepara para algo mayor. Porque cuando un gigante dormido despierta, el mundo no seguirá igual. Y si escuchamos, de verdad, quizá nos demos cuenta de que estas advertencias no son solo geológicas, pueden ser divinas. Jesús nos advirtió sobre señales como estas. ¿Y si todo lo que vemos, el terremoto, el pánico animal, la hinchazón del suelo bajo el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, no fuera casual? ¿Y si esto fuera exactamente lo que Jesús nos advirtió? En Mateo 24, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos y dio a sus discípulos una profecía escalofriante. Dijo: habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. No se refería solo a la agitación espiritual. Se refería a la reacción de la tierra física antes del fin. Advirtió que nación se levantaría contra nación y reino contra reino, pero también que la naturaleza misma comenzaría a mostrar señales, gemidos, temblores, sucesos extraños. Y ahora mismo, estas señales se manifiestan de maneras que incluso los científicos seculares tienen dificultades para explicar. Los animales corren como si hubieran visto algo que nosotros no hemos visto. El volcán, inactivo durante milenios, retumba, aunque débilmente. Los cielos sobre el parque resplandecen con luces que nadie puede explicar. Y en las tranquilas horas de la noche, un zumbido sordo resuena en la tierra, inaudible para la mayoría, pero profundamente perturbador. Es preocupante para quienes lo escuchan. Algo se está agitando. Y Jesús nos dijo que estuviéramos alerta. Dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que estas cosas sucedan. Luego añadió un mandamiento contundente: cuando veáis todas estas cosas, sabréis que está cerca, a las puertas. Durante siglos, la gente se ha preguntado cómo sería el fin de los tiempos. Muchos esperaban fuego del cielo o el colapso de las naciones. Pero ¿y si comenzara silenciosamente? ¿Y si comenzara con el suelo temblando bajo nuestros pies? ¿Y si comenzara con animales huyendo, la tierra gimiendo y los cielos susurrando? Creemos que Jesús nos advertía que no nos preocupáramos, sino que nos preparáramos, que no temiéramos el temblor, sino que reconociéramos la época. Porque la verdad es que la profecía no siempre viene con truenos. A veces llega en forma de una señal silenciosa, anomalías en la naturaleza, movimientos inexplicables y la sensación de que algo anda mal.
Jesús nos dijo que estuviéramos atentos a las señales, que estuviéramos alerta y que alzáramos la cabeza porque nuestra redención se acerca. Así que, cuando vemos temblar el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, cuando vemos a la creación reaccionar de maneras que nadie puede explicar por completo, quizás no se trate solo de la ciencia en desarrollo. Quizás sea la escritura cumpliéndose. No solo en el parque, se están registrando numerosos fenómenos en toda Francia. Sonidos extraños provienen del cielo. Según informó el medio local Fox 2, recibieron docenas de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas a ambas orillas del río que dijeron haber escuchado un ruido extraño, bajo y repetitivo. La gente estaba extremadamente confundida y asustada porque no sabían qué terrible situación estaban enfrentando. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Al ver el vídeo, escuchen con atención. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Parece tan bajo que es casi inaudible, pero increíblemente constante. Normalmente, después de las 8 de la tarde, los habitantes de esta zona oían un zumbido muy bajo que parecía seguir un patrón de ondas. Algunos afirman oír el zumbido desde sus casas en el norte del departamento de Cantal. Las autoridades regionales han realizado inspecciones en la zona para encontrar el origen de este misterioso sonido. Cerca se encuentra un depósito de almacenamiento del oleoducto Aspire STL. Ambas empresas de servicios públicos investigaron y afirmaron que no eran ellas. Lo mismo ocurrió con el cuerpo de ingenieros y el aeropuerto de Lambert. La cantera de la central Stone Company informó al departamento de Cantal que no hace nada durante las horas en que las personas informan haber oído el zumbido. También están investigando todo, desde el tráfico de barcazas hasta los silos de grano, una empresa de gas industrial y el zumbido de un remolcador, pero aún no han podido encontrar el origen de este molesto ruido. El extraño, bajo y repetitivo zumbido sigue siendo un misterio en el norte del departamento de Cantal. Un residente que creció en una zona tranquila cerca del río Loira habló con Fox 2 sobre el sonido en 2022. El zumbido bajo y vespertino comenzó a principios de ese año. Es apenas audible, pero constante, dura horas y parece estar fijo en un solo lugar. Sandrine, concejala del condado de St. Louis, también ha oído el ruido y está trabajando para determinar su origen. Se han llevado a cabo investigaciones en instalaciones cercanas como Ameren Spire y el aeropuerto, pero se desconoce la causa del misterioso zumbido. Para su información, el zumbido es un fenómeno global que ha llevado a muchas personas a buscar respuestas. La BBC informó al respecto en 2009, afirmando que el escurridizo zumbido de baja frecuencia se ha atribuido a todo tipo de fenómenos, desde cables eléctricos y tuberías de gas hasta fuerzas siniestras. Sin embargo, algunas de las razones por las que las personas escuchan el zumbido pueden tener su origen en sus propias mentes. El extraño sonido que se escucha en la zona norte del departamento de Cantal también se considera un zumbido. Permítanme mostrarles dónde se han estado produciendo estos extraños sonidos. Un sitio web dirigido por Stefan, es profesor de la Universidad de Columbia Británica, se dedica a mapear el zumbido y a compartir informes de personas de todo el mundo. Observó el sonido por primera vez en 2012 y buscó un lugar para investigarlo. Las personas informan sobre la ubicación, el momento y la naturaleza del ruido. También comparten información sobre sí mismos, como su edad, los medicamentos que toman, si padecen pérdida auditiva y más. Debido a desde su aparición y desaparición hasta su misterioso origen, la existencia de este sonido sigue siendo un interrogante. Se han descubierto nuevas pistas y se han descartado otras teorías. Stefan afirma que existen 4 teorías sobre el origen del zumbido. Una teoría sugiere que las frecuencias de radio muy bajas activan el sistema auditivo humano, mientras que otra propone que la acumulación de sonidos de baja frecuencia provenientes de la actividad humana es la responsable. Una tercera teoría sugiere que el zumbido se debe a procesos geológicos. Finalmente, existe la teoría de que el zumbido es un proceso corporal interno similar a las emisiones otoacústicas y al tinnitus. Stefan cree que esta última teoría es la más probable. Alguien dice que los residentes de Missouri han desarrollado repentinamente una audición excepcional y ahora son sensibles a ciertos sonidos. Esta teoría, según los expertos, tampoco explica los fuertes estruendos que hemos escuchado antes en la zona de Hannibal o Quincy. Algunos teorizan que estos sonidos son máquinas que trabajan en túneles subterráneos profundos en roca blanda.
Quizás algún día tengamos un informe oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que fue el último en investigar. Un experto afirma creer que aproximadamente un tercio de los casos se originan en una fuente ambiental, como un refrigerador, un ventilador industrial o una fábrica cercana. El zumbido de Bristol en los titulares de la década de 1970. Un periódico preguntó a los lectores de la ciudad, ¿han oído el zumbido? Casi 800 personas respondieron afirmativamente. La gente se quejó de noches de insomnio, dolores de cabeza, enfermedades y hemorragias nasales. Muchos expertos creían que se trataba del ruido del tráfico y las fábricas. Científicos franceses afirmaron que se trataba de olas continuas que vibraban en el fondo del océano, pero esta podría no ser la fuente, y el fenómeno persiste hasta nuestros días. Así como el juicio del séptimo sello reveló los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de las copas de manera similar. Echemos un vistazo tras bambalinas, en un sentido espiritual, a las interacciones entre Dios, Satanás y otras figuras y factores clave a lo largo de la historia que conducen a los momentos culminantes del final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas. ¿Por qué Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de las trompetas a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente que haya una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Existe la sensación muy real de que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual se han estado construyendo toda la historia y los planes redentores de Dios. Por esta razón, este momento merece un ritmo más pausado y una visión ampliada desde múltiples perspectivas. Merece ser leído desde una perspectiva celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor impacto. Antes de considerar este siguiente interludio, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Fuertes voces en el cielo anunciaron noticias alentadoras. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, lo cual refleja la descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas en Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo fuertes voces en el cielo, lo cual contrasta marcadamente con la media hora de silencio que hubo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces, pero podemos asumir con seguridad que eran las voces de todos aquellos que ya nos había presentado antes de que se abriera el séptimo sello. Si estas hubieran sido las voces que Juan escuchó, habría sido un fuerte ruido. Estas fuertes voces gritaban. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo fuertes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud canta en un bar durante un partido, no como cuando un coro da un estallido de energía único y repetido. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora como el Mesías conquistador, que representa la revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y definitiva sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender se han convertido como una referencia a lo que está por suceder en ese momento, no es necesariamente lo que ya ha sucedido. Con los 7 juicios de las copas a punto de ocurrir, Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal en Lourdes antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Esto no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado. Sin embargo, en ese momento futuro, cuando suene la séptima trompeta, vendrá a ocupar el lugar que le corresponde en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo. Y nadie lo detendrá, aunque lo intenten. Lo que es aún más alentador es que no solo asumirá plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará, o será rey, para siempre. Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunos objetan, diciendo que el sonido de una trompeta sería más fuerte y claro mientras que el zumbido es bajo, dando la impresión de que enmascara algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque el sonido no sea claramente el de una trompeta, porque no se puede oír con claridad, como se sabe que no lo es. Quizás nos hace oírlo de otra manera. Si realmente es el sonido de una trompeta,
entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un fuerte toque de trompeta, que hizo temblar a todos en el campamento. Más tarde se intensificó, y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la Iglesia ocurrirá en un momento en que sonará la trompeta, los muertos resucitarán imperecederos y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que, en su segunda venida, enviaría a sus ángeles con un gran toque de trompeta, y reunirían a su pueblo en torno a un festín de carne de los 4 vientos. Jesús también habló de acontecimientos aterradores y grandes señales del cielo. Durante la tribulación, 7 ángeles tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles tocaba la trompeta, un nuevo juicio caía sobre la tierra. Quienes buscan una señal del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas celestiales como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean cuales sean, no son la trompeta final mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis, porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para las trompetas celestiales, bíblicamente hablando, son que son naturales o artificiales. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o evidencia de una siniestra conspiración global, lo cierto es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que alguno, desempeñarán las trompetas celestiales en el fin de los tiempos. Lo que sí sabemos es esto. Los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una propagación de falsas enseñanzas. Después del rapto, el engaño y la maldad serán aún peores. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza del inminente regreso de Jesucristo a la Iglesia. La fe viene del oír, y el oír viene de la palabra de Cristo. Bien. Si la fe viene del oír, ¿cómo suena? Probablemente sea ese extraño sonido que escuchas. Es simplemente el sonido de alguien pronunciando una palabra. Es la palabra de Dios hablada a tu corazón. Fíjate que es una palabra hablada, no leída. La palabra griega para palabra en este versículo es rema, que puede traducirse libremente como palabra hablada o mensaje proclamado. Es una palabra personal de una persona a otra. Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría sus palabras y nos las comunicaría, y que nos mostraría lo que vendría. Pedro dijo que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que se nos han dado gratuitamente. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque sus palabras no saldrán de Él mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que está por venir. Ahora bien, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos entender las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios, el Espíritu Santo, es quien verdaderamente nos habla la palabra. El poder de la fe viene directamente de Él a nosotros. Él hace realidad en nuestros corazones las escrituras con las que nos hemos nutrido. Él infunde vida en las escrituras que hemos depositado en nuestros corazones. Cuando plantamos la semilla de su palabra en nuestros corazones, la protegemos y la cultivamos, producirá una cosecha abundante. Escuchar con fe es el sonido de la palabra de Dios que cobra vida en nuestros corazones. La fe cobra vida cuando la palabra leída en la página se convierte en la palabra escuchada en nuestros corazones. Declara las promesas de la palabra de Dios con tu boca. Confiésalas hasta creerlas y créelas hasta recibirlas. Las crees cuando cobran vida para ti. Cobran vida para ti cuando las escuchas en tu corazón. No podemos reconocerlo ni oírlo con la mente. Nuestro espíritu, el hombre oculto del corazón, es donde lo escuchamos. Nuestro espíritu es donde escuchamos todo lo que Dios nos dice. Nuestro espíritu puede oír su voz y reconocerla. Conoce la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla las palabras de Jesús. Jesús es el autor y el propósito de nuestra fe. Esta fe es el sello soberano de aprobación de Dios sobre lo que esperamos. Es su presencia misericordiosa en nuestra búsqueda y su testimonio en nuestra petición. Es el testimonio del cielo a nuestros deseos y esperanzas, dándoles realidad espiritual, sustancia legal, finalmente, visibilidad. La fe es una sanción que el corazón recibe del soberano del cielo, dada en el momento en que se cumple su voluntad para una promesa específica.
Búscalo, escúchalo y recibe su voluntad para ti. Nuestras acciones revelarán la dirección de nuestros pensamientos. No te dejes moldear por la mentalidad, los sistemas de valores y la conducta actuales de este mundo. En cambio, transfórmate. Mantente firme en lo que crees para que tengas la confianza de enseñar la verdad a otros. Dios se revela en Cristo, y somos redimidos para Dios en Cristo por su sangre. Cristo es glorificado en el cielo y somos bendecidos en él. La fe se centra en el Hijo de Dios, y el Espíritu capacita a los hijos de Dios para permanecer en él con fe, afecto y comprensión, para que nuestro gozo sea completo mientras se promueve la verdadera edificación en amor según la palabra de Dios. Como con cualquier fenómeno inexplicable, abundan las conspiraciones y teorías sobre el origen del extraño sonido que viene del cielo. Algunos dicen que en realidad proviene de la tierra, no del cielo. Algunos dicen que el zumbido es una señal del regreso de Jesús. Otros dicen que está relacionado con la guerra climática, las estelas químicas o que es una señal de que la Tierra está agitada. Sea lo que sea, todas estas son señales de tu despertar. ¿Es el clamor de la naturaleza o el llamado de Dios? Él intenta decirte algo y quiere que escuches atentamente. Dios rodea Francia. Respecto a los misteriosos sonidos del cielo en Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue ni tranquilo ni sutil. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, con una densa nube sobre la montaña y un fuerte toque de trompeta. Todos en el campamento temblaron. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto era una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en Francia, testigos en varias ciudades reportan sonidos como trompetas sin origen aparente. No se trataba de conciertos ni ejercicios militares, sino solo de explosiones que sacudían el cielo, activaban las alarmas de los Citroën 2 caballos y traqueteaban las ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté sucediendo de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor caminaba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en su camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos de Texas, Arizona y Florida, se observan nubes cilíndricas que se extienden kilómetros, como pergaminos o túneles que recorren el firmamento. Muchos las describen como poseedoras de una quietud inquietante, con un propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. ¿Será posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino más bien a ser advertencias, una señal de que Dios está obrando de nuevo, llamando a la gente a volver a Él? Es como si Dios rodeara Francia por todos lados, enviando señales desde el cielo, la tierra y el reino espiritual. En Job 33, 14, dice, porque Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo perciba. Dios llama rara vez. Él habla, pero sigue hablando a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él habla ahora. Y el mensaje se hace más fuerte. Despierta. Presta atención. Regresa a mí. ¿Y si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Y si todos los sonidos de trompeta, los símbolos brillantes, las nubes con forma de ángel y los temblores inexplicables no fueran simplemente aleatorios, sino el último intento de Dios por alcanzar a una nación que se ha alejado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las maneras en que ha intentado llamar la atención de Israel. Con hambre, con sequía, con plagas, con desastres, cada vez dice, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas escalofriantes palabras. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría Francia estar en la misma situación? Una nación advertida una y otra vez, pero aún a la deriva. El profeta Ezequiel recibió la orden de advertir al pueblo para que su sangre no manchara sus manos. De la misma manera, estas señales podrían ser la manera en que Dios nos da una última oportunidad. Una advertencia divina antes del cierre de la puerta. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Pedro.
Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio. Hasta el día en que Pedro entró en el arca, la vida era normal, hasta que dejó de serlo. Tan pronto como es posible, el temor del Señor surge en nosotros, junto con la comprensión de cómo debemos mantener una visión elevada y santa de Él. Nunca más inundará la tierra de esa manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio ni su ira. Porque podemos estar completamente y perfectamente revestidos del manto de justicia dado por Jesús si tan solo creyéramos hasta comprender la gravedad del pecado y nuestra incapacidad para justificarnos a nosotros mismos. Su gracia escandalosa no puede realmente alcanzarnos. Pero sí puede. De lo que Él nos salva y de lo que nos ha salvado debería hacernos exclamar de alegría y gratitud a diario, aunque no lo expresemos con fuerza. Su gracia, su misericordia y su amor son verdaderamente mayores de lo que podemos imaginar. Cuando nos rendimos y dejamos de buscar nuestra propia justicia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Oriente contra Occidente, se acabó. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y avanzamos, es un caminar diario con Él. Nunca más solos. Un camino de regreso al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender cada vez más de Él. Cuanto más dependemos de Él, más nos llenamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos asemejamos a Él y creemos que lo que dice es verdad sobre nosotros. Y nos convertimos en lo que creemos ser. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, purificados, irreprensibles, justos. El gran cañón refleja el anhelo redentor de Dios. Él tomaría algo causado por el pecado y lo transformaría en belleza, en algo que lo señalara. Ahora podemos acercarnos al cañón, contemplar su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un atisbo del futuro. Porque Dios volverá a traer un juicio global contra toda impiedad, como lo hizo en el diluvio, y creará un cielo y una tierra completamente nuevos, de una belleza inimaginable. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Todos los demás serán condenados al juicio eterno en el infierno. Algo extraño, algo enorme, se está desarrollando bajo la superficie del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Desde hace semanas, los animales han estado huyendo masivamente de la zona. Bisontes, osos, aves, emigrando de lo que muchos llaman el lugar más peligroso de la Tierra. Lo que es más preocupante, los científicos no pueden explicarlo. No hay grandes terremotos ni erupciones visibles, pero los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros desconocemos. ¿Será que la naturaleza está respondiendo a una fuerza mucho mayor que la comprensión humana? ¿Y si lo que ocurre bajo el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia no es solo un evento geológico, sino espiritual? La Biblia habla de un tiempo en el que la tierra misma gemirá, en el que los animales darán la alarma y en el que la humanidad tendrá que prestar atención a las señales. A nuestro alrededor. ¿Estamos presenciando uno de estos momentos ahora? ¿Podría ser una señal divina, un mensaje de Dios que nos recuerda lo que Jesús advirtió que sucedería en los últimos días? Quédense con nosotros porque lo que están a punto de ver podría sacudir su fe, despertar su mente y abrir sus ojos a la posibilidad de que no solo estemos viviendo la historia, sino una profecía. Los animales han huido del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Algo profundamente inquietante está sucediendo en el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Y no es solo una cuestión científica. Es espiritual. En las últimas semanas, muchos animales, búfalos, leones, osos, han huido del parque en grandes cantidades, como impulsados por una alarma invisible. Los científicos han quedado desconcertados. No se han registrado grandes eventos sísmicos. No hay indicadores de una erupción inminente. Y, sin embargo, el reino animal reacciona como si algo catastrófico estuviera en el horizonte. ¿Cómo pueden ellos saberlo y nosotros no? Lo cierto es que la naturaleza puede oír una voz que nosotros, como humanos, ya no podemos percibir. Es casi como si la creación misma respondiera a una frecuencia divina con la que una vez estuvimos sintonizados antes de que el pecado cortara nuestra conexión con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, la humanidad se sumió en la sordera espiritual, perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación.
Pero los animales aún oyen. Aún sienten. Y quizás a través de ellos, Dios nos habla de nuevo. A pesar del silencio en los mapas sísmicos, la tierra bajo el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia está lejos de estar quieta. Testigos presenciales han reportado sonidos aterradores que surgen de las profundidades de la tierra, gemidos retumbantes como el latido de un gigante. En un vídeo viral, un hombre coloca una botella de agua sobre el césped y observa cómo vibra y rebota. La tierra debajo se mueve claramente, está viva. Dice que puede sentirlo en sus huesos, su columna tiembla bajo el peso de algo invisible. Lo que hace esto aún más perturbador es el aumento de la actividad geotérmica. Las piscinas burbujean con mayor violencia. La Tierra está literalmente en ebullición en lugares sin causa aparente registrada. Incluso hay extraños huevos submarinos cerca de chimeneas volcánicas que los científicos creen que han eclosionado, lo que indica otra señal biológica de que algo antinatural o divino se está gestando. Esto no es solo especulación. Está escrito en la palabra de Dios. En Job 12, 7-10, se nos recuerda: pregunten a las bestias, y ellas les enseñarán, a las aves del cielo, y ellas les informarán, hablen a la tierra, y ella les enseñará, y los peces del mar les declararán. ¿Quién no reconoce en ellos la prueba de que la mano del Señor ha creado todas las cosas? Dios no calla. Habla a través de su creación. Incluso los animales que a menudo ignoramos claman, señalando algo que la humanidad no puede comprender por sí sola. Esto no es una metáfora. Es una instrucción divina. Se nos ha dicho que observemos. Se nos ha dicho que escuchemos. Y ahora el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia está dando la voz de alarma. En una escena que parece más una profecía que una realidad, miles de osos han formado un bloqueo viviente a la entrada del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Se mantienen hombro con hombro, negándose a moverse, no por agresividad, sino como si tuvieran una misión. Los expertos en fauna silvestre están atónitos. Algunos lo atribuyen a un instinto primario. Pero otros empiezan a preguntarse lo impensable. ¿Y si intentan advertirnos? Con otros animales también evacuando el parque en masa, no puede considerarse una coincidencia. La tierra gime. Las bestias se mueven. Las señales se alinean. Así que la pregunta ya no es qué está sucediendo bajo el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Es qué intenta decirnos Dios a través de esto. ¿Qué pasaría si el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia entrara en erupción? A primera vista, podría parecer extraño. ¿Cómo podría una erupción volcánica congelar la Tierra? ¿No debería traer calor, fuego y destrucción? Sí, en parte. Pero la ciencia y la escala detrás de un supervolcán como el del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia cuentan una historia muy diferente. Si el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia entrara en erupción, la zona de explosión inmediata sería catastrófica. Regiones enteras quedarían engullidas por ríos de lava. Ciudades, bosques y todo a su paso quedaría arrasado en cuestión de horas. Pero lo que sigue es aún más aterrador. Literalmente, mientras que si un volcán entra en erupción, expulsará toneladas y toneladas de ceniza volcánica y gases sulfurosos al cielo. Estos gases se propagarán rápidamente por la atmósfera superior de la Tierra y se transformarán en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como un parasol global. Reflejan la luz solar hacia el espacio, oscureciendo la superficie terrestre. Como resultado, las temperaturas globales caerán en picado. La luz solar tendrá dificultades para llegar al suelo. Las cosechas se arruinarán. Los ecosistemas colapsarán. Los expertos predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados en el transcurso de una década. 10 años de invierno global, 10 años de escasez de alimentos, migración masiva y agitación mundial. Los efectos no se limitarán a Francia. Se extenderán por todos los continentes. Nadie ni ningún lugar quedará libre de efectos. Y, sin embargo, nada de esto es casual. Según las Escrituras, las señales en la tierra, los terremotos, las plagas, las hambrunas y el comportamiento inusual de la naturaleza son advertencias. No de la tierra misma, sino del Creador. Un sistema de alerta divino diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Jesús mismo advirtió sobre estas señales en los últimos días.
Nos animó a permanecer alerta, a vigilar y a discernir los tiempos. El libro de Job nos dice que observemos a los animales, y se mueven. El suelo gime. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo el Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia en los últimos días. Puede que aún no sea catastrófico. Pero la Tierra se agita y las señales de advertencia están ahí. Pero no se trata de miedo. Se trata de fe. Sí, la amenaza es real. Sí, la